Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. En esta ocasión, si nos estás escuchando y si nos estás viendo, pues ya verás que no estoy solo, nos acompañan dos grandes especialistas. Vean, ¿qué hacen ahí? Bueno, ya le diste clic al video, ya le diste clic al episodio, y es precisamente porque aquí en Repensar la Historia se nos hace muy importante, pues, repensar el 8M. En estos tiempos en donde pues hay que reflexionar, recordar y creo que también es sobre todo entender la lucha. Obviamente por todo lo que implica el feminismo y básicamente pues es que es una cotidianidad que a veces a lo mejor una fecha nos hace detonar una reflexión, pero que es necesaria una labor constante, todos los días, todos los días. Y bueno, en esos tiempos tan polarizados, siempre es necesario tener voces e ideas que nos ayuden a decir por dónde va el asunto. Y es por ello que el día de hoy nos acompañan, les decía, dos grandes especialistas. Es Eunice Segura, que ya la han escuchado y visto en alguno de nuestros episodios, es licenciada en Historia por la UNAM y maestra en Enseñanza para la Educación Media Superior, con especialidad en Historia. Y desde el 2012 trabaja en la docencia y actualmente labora en el Instituto Pedagógico Anglo-Español. Bienvenida, Eunice. Muchas gracias, Leo, por la invitación. Y también pues, nos está acompañando Marcela Luján. Ella es redactora funcional de Modernidades y ella misma se escribe que piensa que podemos aprender de todo y de todo si prestamos atención. Eso me gustó. Leer, escuchar música o radio, ver televisión y caminar son algunas de sus actividades favoritas y se ha desarrollado en la docencia de ciencias sociales en diferentes niveles y en asociaciones civiles del ámbito cultural y educativo. Y obviamente, pues es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenida, Marcela. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Pues bien, pues vamos al punto. A mí me gustaría empezar con ustedes, un tema que les propuse, que es básicamente reflexionar sobre la importancia del 8M. Me parece que antes de la pandemia, antes de que nos cerraran todo, allá por el 2020, pues estaba con este movimiento con mucho más fuerza, como que nos dio a la tarea a la sociedad en general y a la sociedad latinoamericana sobre todo, a decir, bueno, hay que despertar. Y bueno, a todo esto se resumió, dio mucha lucha, le sumamos las redes, pero a todo esto, cuando estamos nosotros que somos maestros, le decimos, bueno, ¿cómo le explicamos a un adolescente? Pues, porque es importante el 8 de marzo. Entonces, no sé quién quiera robarme la palabra, ya me voy a callar para que ustedes me contesten. ¿Empezamos con Eunice? Como guste, yo había pensado que Marcela comenzara, pero... Es igual. Perfecto, bueno. Adelante, Eunice. Bueno, pues evidentemente, como tú dijiste, pues es una cuestión que hay que analizar, que hay que profundizar, evidentemente, como muchos de los temas que actualmente están pues en la palestra. Yo creo, indudablemente, es un día que se tiene que seguir conmemorando, es importante, sobre todo en sociedades como las nuestras, que pues bueno, vemos que los feminicidios están a la alza, que la violencia contra las mujeres cada vez está pues más recrudecida, que ahora no solamente no hemos visto estas situaciones con mujeres, sino también ya van con niñas. Entonces, pues bueno, creo que hoy más que nunca está... es necesario esta comprensión, una comprensión un poco más profunda. Y pues bueno, no sé si quisieras que hagamos así como un recuento histórico o... Sí, yo creo que básicamente ahorita sería pues preguntarnos de dónde surge, porque estaba revisando en lo que estaba escribiendo parte del guión, decir, bueno, hay un poema del obrero que, me olvidó, el obrero que sabe leer, en donde dice que pues
dice quién construyó Tebas, y dónde estaban. Y dije, a El lo de ver mejor los ahí, breaks, ¿no? exacto. Dije, ahí debe de aparecer la mujer. Y dije, oh, diablos, no aparece la mujer. O sea, uno lo interpreta así, que también es una parte de la historia de la humanidad que pues el varón quitó, ¿no? Y que afortunadamente actualmente pues varias investigaciones ya hay historia de género, pero básicamente es eso, a partir de dónde surge el 8M. Bueno, yo diría que hagamos así un recuento rápido, pues primero habría que ver cómo toda la historia, inclusive la que a nosotros nos enseñaron, pues es una historia totalmente marcada por pues el hombre, ¿no? O sea, si somos bien sinceros, cuando estábamos en la carrera, pues todo iba en la típica historia que es totalmente, pues, heteropatriarcal, por así decirlo, o sea, porque pocas veces se tocan a las mujeres, ¿no? Inclusive, pues, viéndolo así como a detalle en algunos momentos, ¿no? Pero que sea como una historia más incluyente, la que nos dan a nosotros desde la formación, pues la verdad es que no. Entonces, pues ya desde ahí vemos un sesgo, porque si queremos entrar como a esta parte de la historia de género y cómo fue esta situación de los movimientos feministas, tienes que ir tú directamente a buscarlo. Y es poca también, ahora creo que yo un poco más, pero era poca también la información que había sobre eso, ¿no? O sea, sí era como muy reducido y muy específico los que llegaban a tocar ese tema. Entonces, ya desde ahí vemos cómo está esto, pues totalmente dividido. Si nos vamos un poquito para atrás, pues yo te podría decir que lo podríamos situar, por ejemplo, desde la Revolución Francesa, cuando vienen estos movimientos ilustrados de esta gente que empieza a mover estas cuestiones de las ideas, a buscar la manera de, pues que la gente se enterara de los derechos, de las libertades, de lo que como pueblo les correspondía, y encontramos ahí como la primera participación de las mujeres, ¿no? Cuando se hace inclusive una respuesta de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero desde el punto de vista femenino. Y ahí vemos que a pesar de que eran ilustrados, a pesar de que eran súper progresistas para esa época, cancelan totalmente esta parte de las mujeres, ¿no? O sea, como todos estos Voltaire, Rousseau y todos estos que tanto hemos estudiado y que conocemos, también las hicieron a un lado, o sea, fue así como de, No, ok, no había ni siquiera una mirada, ¿no? No sí, estaba ni siquiera contemplado. exactamente. Entonces ya desde ahí dices, ok, los ilustrados sí tenían como muy clara como esta idea, pero siempre en beneficio de el hombre y la mujer totalmente hecha a un lado, ¿no? Entonces dices, híjole, ya desde ahí te puedes empezar a cuestionar ese tipo de circunstancias. Avanza un poquito más la historia y nos encontramos, o yo diría que el siguiente punto importante vendría hasta después de la Revolución Industrial con el movimiento de las mujeres en Inglaterra, que yo creo, a mi parecer, no sé qué opina Marcela, pero el movimiento de las sufragistas en Inglaterra para mí es, yo creo que el que rompe así como el paradigma, y es un movimiento poco estudiado aquí en México, pero que tiene mucha importancia y que a partir de aquí como que digamos que es lo que revienta para que el movimiento feminista pues siga creciendo. No sé, Marcela, qué opine, por ejemplo. Sí es, bueno, ahorita retomo esta parte de la protesta, pero lo que comentabas de la formación académica, pues es bien cierto. Eh, Cuando nosotros nos formamos, como encontrar información, bueno, tal vez el acceso a la información no era tan complicado, pero yo recuerdo que sí estaba muy dividido y muy señalado el querer abordar la historia de las mujeres. O sea, si existía un curso dentro de la carrera, era dentro de las optativas, de las áreas optativas, como historia de género o historia de las mujeres, y si una quería tomarlo, o algún compañero hombre, eso sin distinción,
siempre había quien te comentaba de, oye, vas a estar de revoltoso. O sea, siempre había como ese señalar de, ay, vas a empezar con esos temas. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que en mi facultad no se ofrecía como tal el curso en mi facultad. Estaba en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, incluso había por ahí que hacer un movimiento para acceder al curso, un movimiento burocrático y todo ello. Entonces, bueno, pues estaba como dividido y señalado, ¿no? Entonces, si eso es en la época contemporánea, nos vamos remontando hacia el pasado y cada vez encontraremos más limitaciones, más restricciones hacia, o específicamente en el caso de las mujeres, ¿no? Y lo que comentabas de la fecha, de dónde es el boom para empezar a considerar la lucha de la mujer como algo legítimo y todo ello, pues sí, es bien cierto, el tema de las sufragistas hacia finales del siglo XIX, inicios del XX, y también a la lucha obrera. Yo creo que incluso la celebración del 8 de marzo, pues lo que está conmemorando es una fecha de protesta. Claro que nosotros en el ámbito de las ciencias sociales lo tenemos bien, bien claro, ¿no? Que es la conmemoración de una protesta, de un incidente histórico que está basado en la discriminación hacia el género femenino. Eh, el grueso de la población muchas veces lo pierde de vista y sigue con esta idea de felicitar a las mujeres por ser lo más hermoso, por ser tu mamá, por ser tu amiga y todo ello. No es que no tenga cierto valor esa idea, pero el inicio de la conmemoración, pues es un evento histórico, ¿no? Que además, bueno, pues se va sumando todas estas luchas. Y yo lo que quiero destacar es que es cierto eso, la conmemoración inicia como una protesta, como una revolución y como la búsqueda de derechos hacia el género femenino que le estaban vetados, en muchas de las ocasiones vetados o limitados en otras, ¿no? El derecho a propiedad, el derecho a una fortuna o a dejando fuera el concepto de fortuna, el de patrimonio propio, el de educación propia, de decisión sobre la propia vida y ya pues dejemos de lado o para épocas actuales el derecho sobre el cuerpo, ¿no? Sí, y creo que, como bien comentaban, creo que entre más estudiamos hacia atrás, pues nos horrorizamos peor aún, ¿no? Si revisamos textos, por ejemplo, de Aristóteles, pues la cuestión femenina es como lo que, la contraparte del hombre, ¿no? Entonces, y nos ponemos a revisar y a revisar las sociedades antiguas y decimos, ay, ok, creo que de ahí viene una raíz muy, muy, muy fea en cierto modo, ¿no? Y que de ahí quizás nos explicamos cierto racionalismo que a la fecha, afortunadamente, se ha ido limpiando conforme van avanzando la época, porque si comparamos a lo mejor con lo que decían ustedes dos de los 50s, los 70s con la actualidad, pues sí se ha avanzado, ¿no? Ya en la actualidad, a lo mejor un estudiante de universidad de la licenciatura de Historia, pues sí puede ver que hay más cantidad de historiadoras, historiadores que practican y ejercen e investigan la historia de género, ¿no? Y siempre hay que tocar base en ese punto, pues para escuchar todas las voces. Y bueno, me surge una duda, por ejemplo, con esta parte de la mujer en la historia. Ahorita mencionamos que es importante, es un ser social sumamente importante, pero ¿cuál para ustedes sería esa mujer en la historia que admiran o que todo el mundo debería conocer y que no se le da el crédito necesario? O bien, que es importante para la humanidad y que pues nadie se había dado cuenta, ¿no? Para pronto. Marcela. A ver, yo voy primero, incluso ya tengo aquí mi, ¿cómo se llama? Que me acompaña. Bien, entonces, ok. Ser Juana. Creo que es una figura que se ha estudiado mucho desde muchos aspectos del arte,
de las ciencias sociales, de la historia, es un emblema de México. Entonces, por eso considero que es una de las figuras más importantes que podemos retomar como esta idea o este ícono de ir contra las limitaciones propias de su tiempo. Claro, a ver, danos, para quien diga Sor Juana, ok, lo ubico en el billete, ¿no? Porque eso hace y unos ahora en días, 2 billetes. exactamente. Hace unos días me decían mis alumnos, Sor Juana, la del billete. Sí, ok, bueno, ya por lo menos lo ubicas de imagen, ¿no? Tienen la referencia, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, ¿qué hizo Sor Juana? Para aquellas personas que dicen, ay, sí la he oído, pero no sé por qué es tan importante para la Pero lucha no sé, feminista. e incluso porque una monja sería Claro. Sí. una figura importante para una figura para un movimiento, perdón, de liberación. Bueno, y con esto quiero traer aquí a la mesa el concepto tan socorrido en nuestra área, que es el del contexto, que todo depende del contexto, ¿no? Claro, una mujer monja, porque sería importante en el feminismo actualmente. Bueno, si la insertamos en su contexto histórico, ella vivió en el siglo XVII, bueno, era una época donde las limitaciones hacia el desarrollo de las mujeres pues estaban muy, muy, muy marcados esos límites, ¿no? Había muy pocas opciones para que una mujer se desarrollara fuera de casa, ¿no? Siempre era como la parte de ser esposa, ser madre, ser monja o incluso, bueno, había otros caminos, pero eran como los caminos ya el lado oscuro de la vida, ¿no? La prostitución, la mendicidad, etcétera, ¿no? Entonces, había muy pocos ámbitos en los que una mujer podía desarrollarse. Y bueno, pues Sor Juana tomó el camino de volverse religiosa para poder continuar con sus estudios, ¿no? Ese es uno de los puntos más importantes. Además, bueno, en México se celebra el Día del Libro, en el día de su cumple, de su natalicio, que es el 12 de noviembre. Y bueno, pues en el arte es una figura muy destacada en cuanto a poesía. Últimamente se ha retomado mucho su figura como parte de este movimiento feminista, que igual yo les decía, hay que ponerlo en contexto. Propiamente Sor Juana no es una mujer feminista porque el feminismo no existía en esas épocas, ¿no? Se ha tomado como una bandera. ¿Por qué? Porque pues les decía yo, con su actuar, con sus decisiones, ella estaba tratando de abrirse camino en una sociedad que no lo permitía a una mujer. Claro, o sea, cuestionar el poder desde su figura social, una monja, mujer, claro. Y que a lo mejor con triquiñuelas, pero le contestaba a quienes estaban en contra suya, ¿no? Entonces, sí. Y con fundamento de razón, o sea, no había como debatirlo, decir, no, es que estás equivocada, no, tenía fundamentos para decir lo que estaba fundamentos pensando. Y argumentos, ¿no? Exacto. Tenía además como el valor y el respaldo de ciertas figuras de poder también para poder hacerse escuchar, Claro. para poder hacer escuchar esa voz que ella tenía. Entonces, por eso les comentaba, ¿no? Lo del contexto, que tanto la edad tan socorrida, pues sí, es que es verdad, hay que verlo todo en su contexto. Que trato de imaginarme a Sor Juana y sí impondría mucho respeto a cualquiera. O sea, tuvimos en el presente, impondría mucho respeto y realmente a mí me daría vergüenza tratar de hablar con ella porque realmente traía todo un bagaje cultural. ¿Qué le digo que no sepa o que no sé, o cómo sorprenderla? Porque de inmediato, desde lo clásico que se dice de Sor Juana, pues desde los 3 años ya sabía leer y que creo que a los 5 o 6 ya dominaba el latín. Entonces tenía todo este bagaje cultural que digo, puta, no sé ni cómo me hubiera acercado a ella a decir. Sí, y bueno, ya después ella fue amiga de virreinas, fue la favorita de una de las virreinas, fue íntima amiga de otra, participó en la corte novohispana como adolescente y muy jovencita, después ya como monja,
seguía teniendo pues contacto con esas, se puede decir, cúpulas del poder, pero pues desde una manera, pues ella siempre con la idea del conocimiento, del aprendizaje, de expresar sus ideas en el lenguaje poético, incluso en el lenguaje científico propio de la época. Así es, y yo creo que esos son los valores que destaca ahora el movimiento, que se pueda expresar, que se luche por las ideas, que se expresen, ¿no? Con esta bandera y que digan con Claro. argumentos qué es y cómo se sostiene dicha idea, ¿no? Y me sorprende que uno de los comentarios en un grupo donde posté la convocatoria, me dio risa, pero también me dio como, ay, todavía ese grupo de varones que dicen, ¿y qué van a comentar? ¿Van a comercializar más la ideología? Y digo, ok, o sea, no va por ahí el asunto, pero bueno. A comercializar, pues que nos paguen. Sí. Eunice, ¿cuál sería tu mujer imprescindible? Pues bueno, nada más antes de comentar también, Bien. una cosa importante de Sor Juana es que cómo desafía todo, ¿no? O sea, no solamente la sociedad, sino su familia, o sea, yendo en contra de todo lo que tenía, porque pues en ese momento sí era bien visto esta parte de entrar al convento y de dedicarse a la vida de monja, pero también es cierto que ella vio en eso pues el único camino, digamos que posible para Claro. poder realizar lo que ella en realidad quería, ¿no? O sea, porque si ella hubiera dicho, yo me voy a dedicar a estudiar y a esta parte del conocimiento, pues lo hubieran vetado de todos lados. Entonces, también es esta parte de cómo ir desafiando a la sociedad y cómo ir abriéndote camino para encontrar o para buscar. Con la oportunidad que ella tuvo, ¿no? Exacto, sí, y lograr tu objetivo, ¿no? Yo tengo dos personajes, las dos son inglesas, curiosamente. Una sería Isabel I, que yo sé que es muy conocida, pero a mí lo que me llama mucho la atención de Isabel I también es esta parte de cómo se impuso también y cómo defendió su postura de decir, ok, no me voy a casar, no voy a dejar hijos, sé que todo lo que construyó mi padre y todo el imperio a lo mejor lo voy a dejar mal, porque pues evidentemente ahí lo que hace falta era el heredero, ¿no? Pero esta postura que ella manejó de no quiero, de me entrego a mi pueblo, me entrego a mi parte de gobierno y dejo de lado eso. O sea, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, siempre he hecho así de, wow, es que ahí estaba, o sea, me parece una de las cosas más llamativas, porque renunció a eso y que además todo el mundo le exigía esta parte de la maternidad, asumirse como esposa, y que ella dijo, no lo voy a hacer, ¿no? Aunque me cueste y aunque le cueste lo mejor a Inglaterra mucho, y cómo se mantuvo, cómo aguantó en esa postura, ¿no? Siempre ha sido como una de las mujeres que yo decía, wow, qué pantalones, bueno, qué faldas tenía para haber hecho eso y ir sobre su corte, la iglesia y el mismo pueblo que también le exigía en cierto punto que cuándo iba a dejar el heredero, ¿no? O cuándo se iba a casar, y que ella decía, yo estoy casada con el pueblo de Inglaterra, pero también era, y creo que si hacemos como una sublectura, pues también era como esta idea de no someterse, porque ella sabía que aunque ella era la reina, aunque ella era la importante, si había un varón al lado de ella, pues iba a terminar sometiéndose, ¿no? Y iba a terminar como entrando en esta dinámica de ser la esposa. Y fue algo que pues ella pues siempre, no quiso, y que siempre defendió su postura. Y la otra es Emily Pankhurst, que ella lo que hizo fue que empezó con este movimiento de los derechos de las mujeres en Inglaterra, que empezó siendo como un movimiento por el derecho al voto, pero que después, fue buscando, fue adhiriendo más derechos para las mujeres, porque como bien dijo Marcela, tenían todas estas limitantes de la propiedad, de heredar. En Inglaterra mismo se seguía considerando que cuando se casaban, todo lo que pudieran tener, pues era ya parte del marido, el marido tenía que decidir por ellas, y como ella también va un poco rompiendo los estereotipos y empieza esta lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Inclusive mete a su hija al movimiento
su hija es más radical que ella todavía y bueno, entre las dos consiguen no solamente pues el derecho al voto de las mujeres en Inglaterra, sino también que el movimiento se expanda a Europa y a muchos otros países, ¿no? Entonces, bueno, Isabel I pues es muy conocida, Emily Pankhurst no tanto, pero yo creo que es una de las mujeres a las que hay que seguir, ¿no? Y creo que lo que llama la atención es sobre todo que son estas mujeres y son estos personajes que irrumpen en una sociedad conservadora, que pese a todas las adversidades luchan por ese ideal. O sea, los ingleses son básicamente más conservadores que, no sé, cualquier otra persona o cualquier lugar del mundo, y que pues tienen todos los ojos sobre ellos, y que cuando salen este tipo de personajes, pues nos damos cuenta que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y creo que por eso son importantísimas. Bueno, decíamos, estos personajes que están irrumpiendo en estas sociedades conservadoras y que nuestras invitadas pues nos dicen hay que poner el ojo y la atención sobre ellas. Ahora bien, no quiero quedarme con la impresión que pues únicamente está en el pasado. Ahora que ustedes en las clases han visto pues este avance, quizás incluso hasta dar estos personajes en la misma clase de historia a los estudiantes, bueno, pues, ¿qué avances ha tenido el feminismo y qué retos todavía están por conseguirse? ¿Qué me podrían decir sobre eso? No sé, ¿ya es Marcela? Ok. Bueno, pues yo creo que esta es una lucha que va haciéndose cada día. No creo que se vaya a terminar en una fecha próxima, en una época cercana, sino es algo que se ha emprendido desde hace muchísimo tiempo y que, pues como muchos procesos históricos, continúan se puede decir como en la colectividad, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, hay situaciones en las que logramos avanzar, hay otras en las que a veces se puede presentar algún retroceso, otras en las que se avanza más rápido, otras cuestan muchísimo más trabajo. Por poner un ejemplo, el trabajo de las mujeres fuera de casa como profesionistas o en oficios y demás, pues cada vez va siendo más aceptado, pero claro que hay sectores de la sociedad donde sigue siendo algo que se ve mal, que se castiga, que se señala de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eso evita que haya más atención tal vez al hogar y todos estos roles preconcebidos que se tienen asignados a los diferentes géneros, ¿no? Entonces creo que es algo que va sucediendo a veces poco a poco, a veces de una forma un poco más acelerada, pero claro que vamos viendo cambios. Creo que nosotras mismas que estamos aquí contigo, en el podcast, pues somos prueba de eso, ¿no? Hace algunas décadas, algunos siglos, pues hubiera sido impensable que una mujer tuviera voz pública. Entonces, pues aquí está una prueba de eso, que hay avance, pero hay mucho que hacer todavía. Si analizamos los datos de la brecha salarial, de las, ¿cómo se podría decir? Demandas que una sociedad le hace a uno y a otro género, pues todavía hay mucho camino que recorrer, pero pues estamos en el camino, ¿no? Muy bien, Eunice. Pues yo creo que una parte importante es la visibilidad, ¿no? O sea, creo que esta fuerza, este derecho que hemos ganado de mostrarnos, de ser escuchadas, creo que eso es lo más importante. A mí me da mucho gusto esta parte de ver cómo ahora desde las jovencitas, yo trabajo con adolescentes, ya se atreven cada día más, ¿no? A alzar la voz, a denunciar, a decir que no les está pareciendo. O sea, la verdad es que, digo, comparado con mi gente, pues casi nos llevamos una brecha de 15 años ella y yo, ¿no? Pero a mí me tocó ser parte todavía de una generación más sumisa, más de te callas, haces lo que te digan y se acabó, ¿no? Y yo veo cómo ahora ellas están con otra dinámica y traen
pues otra manera de entender el mundo, y eso me da mucho gusto que ya se sientan también más dueñas de sí mismas y de la situación. Yo las veo como más empoderadas, y eso creo que es una parte muy importante. Pero por otro lado también está esta situación de ver cómo todavía la sociedad sigue siendo esta sociedad machista, y a mí lo que más me preocupa es cómo las mismas mujeres vamos reproduciendo muchas veces esos modelos, esos estereotipos, ¿no? Entonces, híjole, ahí es donde yo digo, es que desde ahí tenemos que empezar a cambiarlo, porque si nosotras mismas como mujeres seguimos teniendo esos pensamientos, esas ideas, y seguimos queriendo reproducirlos, pues entonces no se está avanzando mucho, ¿no? No se va a lograr nada a final de cuentas. Entonces, pues yo creo que uno de los retos principales estaría por ahí, por tratar de entender, hacerle entender a la mujer, a la sociedad en general, que pues el cambio viene desde abajo, ¿no? Desde las familias, y es un cambio que va a ser gradual, sí, que va a ser lento, pero como dice Marcela, pues ya no va a parar, ¿no? O sea, creo que ya empezó, y va a llevar mucho tiempo, sí, pero va a ser posible. O sea, yo de verdad confío y creo en que se va a lograr. Y pues bueno, parte también de nuestra labor es hacer que esas jovencitas que en algún momento igual iban a llegar a ser mamás o no, o van a formar familias o no, o van a ser profesionistas, pues que ya tengan otra manera de pensar totalmente diferente, ¿no? Y que ya no vayan repitiendo los modelos que nos tocaron a nosotras, y que ahí ya haya una ruptura para bien. Sí, creo que sobre todo en lo cotidiano es donde todavía hay como mucho trabajo por delante. Como bien señalaban, quizás en lo laboral, digamos que en derechos, y eso voy a ponerlo así entre comillas, ya se ha estado ganando. Pero ya en lo cotidiano, desde el mismo lenguaje, en las mismas imposiciones, a lo mejor hasta en casa misma, ¿no? Todavía como que, híjole, cuesta trabajo, ¿no? Un ejemplo, no sé, Así ahorita es, ustedes como que van hemos sido educados mucho claro, en ese ámbito, y traemos todavía muchas ideas ya cargadas en nuestro sistema operativo, por así decirlo, sí, y es complicado sacarlo. Lo que comentaba ahorita Eunice, pues sí, también nosotras somos parte de ello, ¿no? Porque así hemos sido educadas, pero justo eso quería rescatar de lo que también decía Eunice. La labor educativa es súper importante para que las cosas vayan cambiando. Como nosotros historiadores sabemos, muchas veces no cambian de la noche a la mañana, aunque haya rupturas, aunque haya revoluciones, hay otras cosas que permanecen. Entonces, el trabajo del día a día creo que es muy importante, y nosotros que estamos en el ámbito de la educación, pues ahí tenemos como esa oportunidad de incidir. Y también creo que reflexionar que no hay cambios bonitos, ¿no? No hay cambios que, ay, mira, ya se hizo un cambio y todos somos felices. Obviamente en cualquier cambio va a haber alguien que se oponga, ¿no? Y eso es lo que a veces se destaca en estas cosas. Hace en las noticias creo que salió el día de hoy, que la jefa de gobierno decía, bueno, les pedimos a las muchachas que por favor lo hagan de manera pacífica, ¿no? Si ustedes gustan. Y digo, ¿en serio? Esos mismos discursos que venimos eh, reflexionando, luchando y apoyando, pues no pueden caerse en eso, ¿no? ¿Qué opinión tienen respecto a los monumentos y versus estos movimientos? Sí, no, el depende, es más político. Ya sé que tiré ahí un tirabomba. Tema fuerte. Sí. Sí. Porque obviamente pues, van a decir los escuchas, ay, pero si son historiadoras, están de acuerdo, entonces que quemen la columna del Ángel de la Independencia. Sí, y claro, nuestra parte de historiador es como, ¡ah! No, los monumentos. No sé, Sí. ¿qué opinan al respecto? Bueno,
yo tengo ahí, la verdad, como un punto encontrado, ¿no? O sea, sí, por un lado, Creo que sí, yo también. está esta parte de la lucha, y como tú decías, los cambios no son bonitos, ¿no? Y los cambios, o sea, realmente ninguna revolución, ningún movimiento importante fue así de, ay, por favor, nos haría, nos sería tan amable de darnos la petición, o sea, realmente no, o sea, todos han sido así, todos han llevado su parte de violencia, pues de ser crudos, de ser a veces pues complicados, pero pues es parte de, ¿no? O sea, quien espere que un cambio se dé de manera tranquila, pacífica, que no es que sea imposible, pero por lo regular no sucede así. En cuanto a los monumentos, híjole, mira, yo apoyo la lucha y yo estoy totalmente de acuerdo, pero a mí sí me ganan como esta parte de decir, híjole, no te metas con ciertas cosas, o sea, por la parte del Claro, valor son histórico, elementos que son de todos, ¿no? exacto, el valor cultural, lo que representan, o sea, mi postura es de, bueno, ok, hay que salir a marchar, hay que salir a protestar, hay que alzar la voz, pero hay ciertas cosas que sí creo yo que no se deben tocar, ¿no? O sea, yo siento particularmente que Rayando el Ángel, rayando las otras estatuas que están sobre Reforma, queriendo llegar al hemiciclo a Juárez, o las mismas, la bomba esta que aventaron en la puerta de Palacio Nacional, digo, híjole, ¿qué se gana? Ahí es donde un poco yo me pregunto. Que yo creo que ahí sería como plantearnos cuál es el punto de hacer eso, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y no es desvalorizar ni nada la lucha, porque pues yo creo que el punto es como lo que decías hace ratito, darle visibilidad, pero ¿cuál es el punto de ese tipo de protestas o realmente se está protestando contra algo en concreto? ¿Qué se está defendiendo, no? Y como decía, no es desvalorizarlo porque claro, tú escuchas los testimonios de familiares que han sido víctimas o su hija, su hermana, su esposa, su novia han sido víctimas de feminicidio, por ejemplo, y dices, claro que no se compara, no estamos dándole más valor a un montón de piedras que a una vida humana, pero sí que creo que esto merecería como un análisis más, pues más específico, ¿no? ¿Qué está haciendo la lucha? Exactamente contra qué están protestando o cuál es el mensaje que se quiere mandar al dañar esos edificios o esos monumentos, ¿no? Sí, yo creo que entonces me voy a convertir en el anfitrión disruptivo, porque a mí se me hizo pensar, digo, bueno, creo que vi en Twitter un comentario hace 2 años que decía, bueno, pues si no se está respetando a la mujer ni luchando por su misma independencia, no tiene sentido la columna del ángel de la independencia, ¿no? Y en ese fervor de hace 2 años en donde pues, se veían los números y los asesinatos, y recuerdo que también en Twitter decían, pues quemen todo, ¿no? Y yo decía, pues sí, o sea, esos monumentos pues ya no representan nada a la nación si no se defiende a sus mismos ciudadanos. Entiendo también esta parte de decir, ay, es que tiene un valor histórico y eso ya tiene como 300 años, la puerta virreinal, pero también veo que, pues, si no se les hace caso desde el presente, no podemos estar protegiendo al pasado. Entonces, creo que Claro, por ahí va, era ¿no? lo que les decía, un análisis como que, híjole, es un tema difícil porque hay muchos factores, ¿no? Uh-huh. Porque está justo esta parte que comentas de, bueno, pues es solo una puerta, sí tiene 300 años, pero es una puerta, cuando por otro lado estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Entonces, sí es una cuestión como compleja, pero pues justo el punto, creo, de estas conversaciones es poder dialogarlo, ¿no? Y conocer las diferentes posturas. No, y ¿sabes qué? Que bueno, al final del día también es esta parte de que no puedes borrar la historia, o sea, no sé, ¿no? A mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es como esta parte de ahora que se quitó el monumento a Colón y todo eso, y digo, bueno, ¿y qué buscan o qué están pretendiendo? ¿Que se borre, que se reescriba? Porque al final de cuentas, también hemos llegado aquí
gracias a todo eso, o sea, no hay que negarlo ni desvalorizarlo, o sea, yo creo que más bien hay que comprenderlo. Creo que en el fondo también estamos viendo una pobre comprensión de nuestra historia, de la historia en general, pero particularmente de la de nuestro país, pues creo que sí está, la verdad, pues muy baja. Entonces yo creo que dañando los monumentos, quitándolos, pues no generas nada. O sea, a lo mejor sí un grupo de personas inconformes se sienten tranquilos, a lo mejor sí viendo otra figura que no sea Colón, la gente piensa que se logró algo, pero yo creo que esta parte es importante decir, bueno, comprende tu historia, conócela, acércate y ve cómo llegamos a esta situación, o sea, qué estaba pasando, ¿no? ¿Y por qué se llevó a cabo todo esto? Y ya a partir de aquí viene otro, digamos que otro episodio, otro capítulo, ¿no? O sea, no sé, como que a mí me da un poco de preocupación, de pánico, como esta idea de querer empezar a cancelar o borrar las cosas, ¿no? O sea, no, yo creo que ese no es el objetivo del movimiento. Y también un poco lo que decía Marcela, hay que también preguntarnos, ¿quiénes son las personas que dentro de estas manifestaciones, de estos movimientos, están atacando o están vandalizando este tipo de cosas? Porque también hay que decirlo, no son todas las chicas o todas las personas que participan en el movimiento. Así es, y por ejemplo, hablando de logros, yo creo que es un avance mucho más importante, por ejemplo, el decreto de la ley Olimpia, por ejemplo, sí. que toda esta cuestión de las manifestaciones que, bueno, visibilizan el movimiento y todo, pero también creo que generan justo un ataque hacia el mismo movimiento por la gente, el sector de la sociedad que no está enterado de qué se trata realmente. Claro, y creo que a veces mirarnos a nosotros mismos nos cuesta trabajo el decir, bueno, si hemos avanzado en esto, y nos enfrascamos en todo lo que no tenemos, ¿no? Y eso es parte de la naturaleza humana, como desear siempre eso que no tenemos. También les iba a preguntar, y viéndolo acá desde un presente, el 9 de marzo, ¿ustedes estarán a favor de decir, las mujeres, este día no existimos, y háganle como quiera, hombres necios? Que acusáis a la mujer. Sí. Pues creo que es una protesta pacífica, ¿no? Es también una forma de visibilizar el movimiento y es, creo yo, que una opción más de hacer esa protesta pacíficamente. Sí, yo también, bueno, creo que está bien como hacer visible esta parte de la importancia que tienen las mujeres en la sociedad, en esta en particular, todos los ámbitos en los que intervenimos, pero también es cierto que pues hay momentos en donde es complicado, ¿no? O sea, me pongo a pensar, en mi trabajo, la estructura del colegio, pues la llevan mujeres. Entonces, digo, bueno, si nosotros decimos que no y entramos a esta protesta, que nuestra directora la verdad nos ha permitido y siempre ha sido como muy abierta en ese tema, pero pues si nosotros no vamos o no hacemos, pues el colegio evidentemente pues no funciona como debería, ¿no? Entonces ahí entras como en un dilema. Y así como aquí, pues igual las doctoras y las policías y la gente que no puede dejar el trabajo como tan fácilmente. Entonces, bueno, yo soy como de la idea de, ok, a lo mejor ir al trabajo, estar presente, pero sí hacer como muy consciente esta parte de que pues hay una consigna y hay como ciertos objetivos que se logran, ¿no? O como decir, bueno, estoy aquí, no bajo protesta, pero sí haciendo saber y sobre todo comentándole a los chicos, ¿no? A las chicas, esta parte de como una participación activa en este día. Pues yo creo que ahí estás dando en el clavo de ese tipo, de la protesta del 9, que es como, si está faltando la mitad de la fuerza laboral, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí está súper clara esa parte de por qué existe
las protestas, por ejemplo, el 9 de marzo, porque se conmemora un 8 de marzo, porque existe el feminismo, pues porque somos la mitad de la humanidad nada más, o sea, ahí está, ¿no? Somos la mitad de la fuerza de trabajo, la mitad de la sociedad, la mitad del voto. Claro, y que también llegamos a caer en esta época tan de buenos, malos, blanco y negro, hombre, mujer, que siempre, cada vez este 8 de marzo La aparecen dicotomía. la dicotomía, estos bribones que empiezan a decir, ya van a empezar estas de revoltosas y empezar a repetir el mismo discurso del abuelo, ¿no? Entonces, creo que eso no es estar con uno o con otra bando, sino ver por todos, porque si las mujeres están bien, los hombres están bien, ¿no? O sea, una mujer que aporte en la casa o una mamá que aporte en la casa va a dar en consecuencia un hijo, una hija, una vida mejor. Y eso nos va a hacer mejores seres humanos a todos, ¿no? Y también, si le enseñamos a respetar a los chicos y a las chicas, que tienen que alzar la voz, que tienen que denunciar, que tienen que protestar, pues evidentemente pues, es un ganar-ganar, que a veces cuesta mucho trabajo a la sociedad como entenderlo y entender que no estamos por una individualidad, sino por una colectividad. Ya me puse de hippie, pero es Claro, de amor y el paz. sentido de esto, ¿no? Claro. También ya, Y quizás, bueno, Iván, dime. habían tocado un punto que era como esta parte de todo hacerlo simplista, en los buenos, en los malos, y creo que ahí estamos cayendo pues esta parte de todo plantearlo en dos temas, en blanco, en negro, en bueno, en malo, en positivo, en negativo, pero totalmente. Y lo que comentaban hace ratito de la cultura de la cancelación, que es como lo que está de moda en este momento, pues es cierto, nosotros lo vemos con monumentos, con las placas, por ejemplo, que las del metro, en la Ciudad de México, todo ello, pero la cultura de la cancelación, pues también en el entretenimiento se ve mucho. Sin embargo, quería destacar que una cosa curiosa que vi y que creo que allí hay una respuesta, y curiosamente la encontré en Disney, donde estaba buscando poner una película en la plataforma de Disney y era la película de los Aristogatos, que es como de los 50 o de los 60 o algo así la película. Y antes de que empiece la película, ponen una pantalla negra con un mensaje que dice, sí sabemos que los valores que refleja esta película en la actualidad están mal vistos. Hay racismo, hay clasismo, hay discriminación, hay bla, 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 bla. Pero lejos de cancelar esta parte de nuestra historia, lo importante es verla, algo así dicen, como de una manera objetiva, de analizar, de aprender de nuestro pasado, en lugar de solamente cancelar eso, algo que a nuestros ojos actuales, a nuestro juicio actual, nos parece incorrecto o negativo, ¿no? Entonces, por eso les decía, es donde curiosamente encontré esa idea de, bueno, hay que aprender de lo que se hizo en el pasado y no porque esté hecho y plasmado en una pantalla, aunque sea antigua, está bien. En ese momento era algo común, pero a nuestros ojos y a nuestro juicio, pues podemos aprender de lo que vimos anteriormente, o de lo que hicimos incluso. Sí, sobre todo el contextualizar a la audiencia, que es, volvemos al punto, que la sociedad como tal a veces se le olvida o no lo sabe, ¿no? Porque pues también hay que recordar que historia pues únicamente la ven en la escuela y a lo mejor pasaron de noche y entonces se quedan con una visión muy, muy, muy sesgada de lo que fue el país, el mundo y demás, y entonces caen en las redes de, no sé, de TikTokers, YouTubers que pues dicen la mitad o nada más su opinión y pues con eso se quedan, ¿no? Con lo chistoso, con lo anecdótico y se empieza a viralizar y empiezan a cancelar cosas porque fulanito dijo que eso era racista, ¿no? Entonces, claro. creo que va por ahí. Va a ser una tarea muy difícil, pero creo que no imposible. Ya para terminar, ustedes este 8 y 9 de marzo, ¿qué actividades van a realizar en su entorno? Que quisieran compartirnos con nosotros.
pues ahorita es como súper común que te envíen la cadena del WhatsApp y que la felicitación y todo eso. Ya lo llevo haciendo algún tiempo y comparto la viñetita creo que es de Pictoline, donde el 8 de marzo no es por ser lo más hermoso del universo, es por tal y tal y tal y tal protesta para conquistar los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, esa creo que es una parte así de, claro, a mis tías, a mis alumnos, a quien me felicita por el 8 de marzo, es ok, sí, gracias, pero fíjate que el origen de esta conmemoración, porque no es propiamente un festejo, una celebración, sino una conmemoración, es algo histórico. Ajá. Bien. Sí, yo también, bueno, yo cuando sí me llegan a felicitar y eso, porque hay, bueno, compañeros o gente que sí te da una felicitación, la verdad es que no me enojo, o sea, trato de tomarlo como, claro, es como... sí, decir, sí, gracias, no te preocupes, o sea, tampoco ponerme como en este plan de, ay, no, la verdad es que no va por ahí, pero, por ejemplo, sí hemos hecho como mucho hincapié, me acuerdo, en el colegio, antes de que pasara todo lo de la pandemia, que pues la directora, bueno, tratamos de dar un mensaje a las chicas de esta parte de, ok, la importancia de lo que se estaba celebrando, esta parte de el feminicidio, los problemas que ven en la actualidad, la relevancia también de la denuncia, de alzar la voz, de no quedarse calladas, de tener una actitud diferente, y también con los chicos, ¿no? Como hacerles también mucho hincapié de que pues ellos también son parte, de que no porque aparentemente es algo que solo le compete a las mujeres, ellos se queden afuera. Entonces, pues siempre que viene este día, a veces, bueno, lo que hacíamos era ir con un color morado, las mujeres, que las chicas se pusieran un listoncito, un distintivo morado, y tratar como de explicarles también así como el contexto. Y bueno, ¿no? Se nos dio también la oportunidad de quien quisiera descansar o quien quisiera no participar en las labores de ese día, adelante. Y pues ya, ¿no? Y tratar de mandar, bueno, yo lo que hago es compartir en las redes también, pues como estas ideas de la conmemoración, del por qué, y explicarlo, pero tampoco sin satanizarlo, ¿no? Ni llegar como al punto, y eso creo que era una de las cosas que quería comentar, o sea, tampoco es que la gente, me gustaría que la gente se quitara como la idea de que no es así de, ay, hombres malditos, no los quiero ver ni en pintura, y los odio, y las mujeres totalmente por el otro lado, o sea, no va por ahí, creo que ajá, sí, no, creo que más bien es esta idea de tratar de ir caminando juntos, de crecer como sociedad, de mejorar como sociedad, porque al final del día, pues, somos gregarios y necesitamos todavía unos de otros, ¿no? Entonces, creo que si podemos dar este cambio en conjunto, pues va a ser benéfico no solo para nosotros, sino también para ellos, ¿no? Entonces, pues no hay por qué llevarlo como a los extremos, aunque muchas veces llega a pasar, pero sí yo creo que tomarlo como con más calma, explicarle a la gente, quien quiera también, quien se deje, quien pida opinión, explicarle, y pues bueno, ¿no? Tratar de que esto se comprenda con un significado como más profundo y no que se quede como en lo encimita. Sí, claro, más como realmente es. Uh-huh. Sí, claro. O sea, darle la importancia histórica a todo esto, y que pues obviamente esto acompaña a una reflexión, ya sea en grupos o individual, que uno diga, a mí me pasó el 9 de marzo, decir, wow, o sea, no había nadie aquí en Cabo, no había tráfico, dices, ay, o sea, sí está bien, pero pues sí te da la impresión de qué fuerza laboral son las mujeres, ¿no? O sea, que en realidad se paró todo. Entonces es como, ay, sí da miedito, ¿no? Porque la reflexión era, imagínate que la asesinan, o imagínate que ya no aparece, o que desaparece esa persona. Claro. ¿Qué haces? ¿No? Y entonces empiezas a sentir esa ausencia, ¿no? Y creo que eso es la reflexión más significativa. Bueno, ya quisiera agradecerles por esta plática. Realmente me gustó platicar con ustedes. Dieron varios puntos ahí importantes.
Y para finalizar, quisieran a lo mejor saludar o dónde las pueden seguir o saludar, ya dije, saludar a alguien o dar alguna de sus redes para que los pueden seguir, comentar. Espero que no amenazas, pero sí, grandes felicitaciones. Ojalá, o al menos una crítica constructiva. Sí, por favor. Pues, Eunice. Bueno, pues yo tengo casi todas las redes, la verdad. Nada más que estoy con diferentes nombres, no tengo como una en específico, pero si quieres te las paso y ya para que tú me hagas favor de compartirlas. Y pues bueno, yo sí te comento que lo voy a compartir con mis alumnos del colegio y también con grupos de mujeres con los que comparto para que, bueno, ellas también difundan y lo escuchen, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias, Leo, por la oportunidad, por darnos este espacio. Marcela, también un gusto. Y pues bueno, ojalá y se repite y que tengamos más, más oportunidades como estas, ¿no? Y las críticas, bienvenidas. Igual, y también si hay haters, no importa también. Pues es parte sí, del show. Exacto. Bien, Marcela. Ok, bueno, pues Twitter me pueden encontrar como @MarcelaLujánM. En Facebook, pues igual Marcela Luján M, o creo que sí está completo como Monroy. Y bueno, comentarles que yo escribo en un medio digital, un periódico, que se llama Modernidades. Ojalá se puedan suscribir, denle pues like, igual estamos en todas las redes sociales. Generalmente hacemos contenido de entretenimiento, de cultura, de política, sobre todo, bueno, aparte de las notas informativas, hacemos también mucho análisis. El área en la que yo estoy propiamente es entretenimiento, pero específicamente hago reseñas y críticas de series que traten algún tema histórico, y pues justamente fue así como se dio el contacto, ¿no? Le comentaba yo a Leo que hice una reseña de la serie que hizo Canal 11 sobre Sor Juana, que igual ahí pueden encontrar en el periódico. Entonces, ojalá se animen a seguir el medio. Se llama Modernidades, así lo encuentran en todas las redes sociales. Así es, una reseña bastante entretenida que tienen, bueno, yo les recomendaría ver primero la reseña y después la serie. La serie es una miniserie, se la echan rapidísimo, está muy bien explicada. Creo que son 9 capítulos. Exacto. Y no sé si también hayas escrito la reseña de Cortés. No quiero pecar. Sí. Ok, entonces sí, le di al clavo. Entonces, sí. También para que le echen un ojo y pues, se suscriban también a Modernidades, que van a sacar alguna publicación ahí para esa fecha. Sí, estamos preparando un proyecto al respecto sobre el 8M. Perfecto, entonces también ahí en las redes de Repensar la Historia lo postearemos para que estén al pendiente. Y bueno, pues les agradezco y también hacemos un llamado para mis compañeros varones que no está de más apoyar a esas mujeres que a lo largo de la historia han acompañado y que por ellas también hemos logrado todos grandes cosas, ¿no? Entonces esperemos que este episodio te haya servido para poder reflexionar en torno a lo que hemos estado viviendo y estaremos por vivir si es que Rusia no se pone loco, ¿no? Bueno. Si no sueltan la bomba, si no sueltan las armas nucleares primero. No. Y los memes de la Tercera Guerra se vuelven reales. No, por favor. Sí. Era broma, gracias, ¿no? Sí. Ay, sí. Bueno. Era coto. Sí. Leo, yo te quería, agradecer mucho el espacio. Está padrísimo, pues, hacer este trabajo de difusión. Y Eunice, pues, también súper bien en la labor de docencia. Ahí creo que está la clave de pues, sembrar, ahora sí que la semilla de estos movimientos y de estas reflexiones. Gracias. Pues ahí vamos, codo a codo. Creo que cada quien va haciendo su luchita, ¿no? Pero sí, una de las cosas que a mí me gustan mucho y que no sé si lo he comentado a Leo, pero abrir estos espacios de historia así amenos, tranquilos, no sé, me gusta mucho, se me hace como muy valioso
porque te da otra perspectiva, ¿no? O sea, no es como que historia, el libro, el resumen, sino que te puedes acercar desde otro punto de vista y eso es muy valioso, creo que nos hace mucha falta. Así Pues les agradezco nuevamente y muchas gracias por aceptar esta invitación.